El ministro Eduardo del Castillo el día de hoy brindó conferencia de prensa sobre la detención del coronel Maximiliano Dávila, donde mencionó que él fue captado para dar protección al narcotráfico. Esto fue de la mano del ex narcotraficante Techo de Paja. Todo esto ocurrió durante la investigación, durante el 2020, cuando estaba pues en el gobierno la dictadora Yanine Áñez. Entonces tiene que quedar claro que en esta época pues Evo Morales no se encontraba en Bolivia. Entonces Evo Morales no tiene nada que ver con este caso. ¿Por qué? Porque allá en el 2019, ya por el noviembre de 2019, Techo de Paja salió en libertad y es cuando buscó nuevamente de reorganizarse y captó al coronel Maximiliano Dávila para que le pueda dar protección y poder trabajar sin tener ningún problema. Esto lo dio a conocer el ministro Eduardo del Castillo. En el Ministerio de Gobierno para informar los resultados de la investigación del caso que hemos denominado Caso Dávila. En primera parte de mi exposición quiero mencionar algunos detalles que debemos tomar en cuenta y que dan una explicación clara de los sucesos de los últimos días. En abril del 2018, el señor Roberto Suárez, alias Techo de Paja, retornó al país, a Bolivia, desde los Estados Unidos, después de cumplir una condena por narcotráfico en el país del norte. En nuestro país tenía una condena vinculada a este tipo de ilícitos. En noviembre de la gestión 2019, como todas y todos ya sabrán, en nuestro país existió una ruptura constitucional y es así que el señor Roberto Suárez, alias Techo de Paja, logró recuperar su libertad precisamente el 29 de noviembre de ese año por el juez cuarto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz bajo el régimen de Áñez. No olvidemos que el régimen de Áñez fue proclive al narcotráfico. Ahí están los casos denominados Narcojet, el beneficio de Einar Limalobo, extraditado en nuestra gestión, como también los casos Horcones denunciados por la misma 1DC, el sobrino de Áñez involucrado por narcotráfico en el país del Brasil, y finalmente, como acabo de mencionarlo, la libertad condicional de su coterráneo, un veniano de la señora Yanine Áñez, el señor Roberto Suárez. Son algunos de los casos que resaltan al respecto. Con todo esto explicado, quiero pasar a la segunda parte de esta exposición a hablar de las personas implicadas en este último caso que, según la investigación de inteligencia, coincide con la información con la cual cuenta Interpol. Jorge Roca Suárez, conocido como Techo de Paja, cumplió su condena en Estados Unidos, una condena de 27 años por manufactura de cocaína y evasión de impuestos en un penal de California, y fue declarado culpable en 1993. Sobrino de Roberto Suárez Gómez, conocido como el rey de la cocaína en los años 80. Así también en esta escena aparece el señor Omar Rojas Echeverría, ex mayor de la policía boliviana, y se lo conocía por ser el hombre de los contactos con los narcotraficantes. Esta persona era un efectivo policial dado de baja en la gestión 2014. En esta investigación también aparece el señor Ignacio Angus Nieto, mano derecha de Omar Rojas Echeverría. También resalta el nombre del de un señor de República Dominicana de iniciales de RC. De estas 4 personas que acabo de mencionarles fueron capturadas en Colombia y en Perú en la gestión 2021 de manera simultánea, Roca Suárez y Rojas Echeverría, debido a sus vínculos con el narcotráfico. Ahora quisiera pasar a la parte número 3 de esta investigación. Las reuniones de los negocios es la forma que hemos denominado esta parte de la presentación. Aproximadamente en febrero de la gestión 2020, Roca Suárez, quiere decir Techo de Paja, alejado del negocio del narcotráfico por décadas, precisamente porque estuvo detenido en una cárcel en Estados Unidos, presuntamente quería volver al negocio, para lo cual necesitaba contactos. Por tanto, se contactó con el señor Omar Rojas Echeverría, quien, como mencionamos anteriormente, era conocido por ser el hombre de los contactos, quiere decir esto, con personas vinculadas al narcotráfico. Según información obtenida por nuestras investigaciones, Roberto Suárez presuntamente buscaba traficar sustancias controladas fuera de Bolivia y para esto necesitaba un comprador disponible, preferiblemente extranjero. Y es así que Omar Rojas, a través de su mano derecha, Ignacio Angus Nieto,
tomó contacto con un interesado comprador extranjero que sería el señor dominicano de iniciales DRC. En este sentido, aproximadamente en febrero del año 2020, en Bolivia hubo una reunión presencial en la que asistió Roberto Suárez con dos de sus cómplices, estamos hablando Omar Rojas y una persona que inicialmente vamos a denominar como la persona 1, y así también el comprador, el señor dominicano que es citado con antelación. En esta reunión se propuso al señor de República Dominicana la exportación de cocaína a varios países y le dijeron que podían mostrarle los laboratorios de refinación de clorhidrato de cocaína y las pistas de aterrizaje que utilizaban para el acopio de la pasta base de cocaína. En esta reunión se habló de una pureza de cocaína que llegaría a ser del 97%, información que coincide con los informes del Interpol. Esto, una vez más, ratifica la condición de Bolivia como un país de tránsito de drogas, en atención a que la pasta base de la que hablaron en esa reunión sería peruana y el proceso de refinación lo harían en nuestro país para posteriormente exportarlo a distintos países de la región y del mundo. Como consecuencia de esto, Techo de Paja junto a Erlan Montaño cruzaron a Perú en marzo del 2021, donde son aprehendidos exactamente el 9 de marzo y puestos ante la justicia de aquel país. Paralelamente, el señor Omar Rojas Echeverría viaja a Colombia junto a Roberto Moisés Banzer, Jason Montaño Fernández, Rómulo Ramírez Rodríguez, César Omar Cuellar Pérez e Ignacio Angus Nieto, donde son aprehendidos el 9 de marzo, precisamente en Colombia. Viajaron en un mismo vuelo junto con el señor Ignacio Angus Nieto, quien logró regresar a Bolivia sin el grupo mencionado con antelación debido a que fueron aprehendidos en Colombia. Lamentablemente, este señor Angus actualmente se encuentra en Brasil y se desconoce en este momento su situación jurídica. Como podemos ver en pantalla, ya casi todo el negocio estaba armado. Por un lado tenemos quien presuntamente iba a proveer la droga y la logística, que era el señor Roca Suárez. Por otro lado tenemos al dominicano, quien sería el potencial comprador, y así también tenemos al señor Omar Rojas Echeverría y al señor Angus Nieto como intermediarios. Pero aún existía un elemento que faltaba, que era la protección, que llegaría a ser la persona 1 de las reuniones mencionadas en la gestión 2020, precisamente en el mes de febrero. Según la investigación realizada por inteligencia, la persona 1 sería Maximiliano Dávila. Es por eso que la causa que se inició en nuestro país es por legitimación de ganancias ilícitas como un delito precedente en narcotráfico, en este caso de protección al narcotráfico. El señor Dávila fue quien en conferencia y sin pruebas aseveró que 10 dirigentes cocaleros estaban procesados por narcotráfico y otros 50 eran investigados. Además, días previos al golpe de Estado, siendo director de la FLN, facilitó el traslado de la familia de Arturo Murillo del Trópico Cochabambino, quienes acusaban a las y los hermanos del Trópico como supuestos narcotraficantes. Al respecto, concluimos que hubo una reunión de Techo de Paja con las personas mencionadas con el objetivo presuntamente de realizar envío de drogas a otros países, y todo esto sucedió en febrero del 2020. Esta es la investigación que cursa tanto en territorio nacional y ha sido contrastado con otras investigaciones. Por tanto, estas investigaciones datan de febrero del 2020, época que no se encontraba ni siquiera Evo Morales en el país. Concluyo diciendo que esto se basa en un informe realizado por inteligencia que tiene coincidencias mayoritariamente con el informe de Interpol. Esperemos a la brevedad posible tener mayores elementos para continuar con las investigaciones y sean puestas en conocimiento de todo el pueblo boliviano, y las personas que hayan sido involucradas en este caso caigan con todo el peso de la ley. Muchas gracias. Una consulta. Declaraciones de Dávila en el momento de la aprehensión, él decía que su ministerio está tratando de incriminar a Evo Morales en temas de narcotráfico. ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto? De acuerdo a la explicación que acabamos de mencionar, de manera clara y concisa, se demuestra que el señor Techo de Paja fue puesto en libertad o adquirió su libertad condicional durante el gobierno de la señora Yanine Áñez. La reunión para la compra
y venta y la planificación o la conspiración para llevar narcotráfico desde el Perú a territorio nacional y posteriormente a terceros países también sucedió en el gobierno de Yanine Áñez. Las denuncias datan anterior al 2020, ministro. Por lo menos ya se tenían 5 investigaciones al señor Maximiliano Dávila, que datan 18, 19. ¿Cómo se explica esos momentos cuando él ya era director de narcóticos, ministro? Al respecto debemos manifestar que este es el caso más preciso con el cual tenemos información elaborada dentro del territorio nacional, contrastada con información de organismos internacionales. Estamos hablando precisamente del Interpol. Los otros casos, una vez tengamos mayores elementos, serán puestos en conocimiento del pueblo boliviano a través de los distintos medios de comunicación. Evidentemente, sin embargo, el caso principal por el cual se ha iniciado las detenciones en Colombia, en Perú y en este caso en territorio boliviano son por investigaciones o tratos vinculados al narcotráfico en febrero del 2020. Esto respondería a los ataques que ha hecho ayer él antes de ingresar a la cárcel de San Pedro, dando denominativos incluso contra su autoridad, ministro. Esto responde a la transparencia con la cual hemos manejado el Ministerio de Gobierno todo este tiempo, informando todas y cada una de las acciones que realizamos a la cabeza de esta cartera de Estado, para informar al pueblo boliviano lo que realmente ha sucedido y está sucediendo en nuestro país. Muchísimas gracias. Ayer el ministro, una consulta más. Ayer Techo de Paja había dicho que no conoce a nadie, que esto es un invento. ¿Qué puede decir al respecto? Techo de Paja va a ser extraditado seguramente en los próximos días a los Estados Unidos y será a estos tribunales donde tenga que rendir las cuentas necesarias. Muchísimas gracias.